Bueno, un gusto y muchísimas gracias por la deferencia de estos minutos. Has presentado un libro, he escuchado mucho, te hemos visto todos, hemos tenido una clase de periodismo básico cuando tuviste la entrevista con Fantino, me parece que muchos se sorprendieron. Y me gustaría preguntarte tantas cosas, pero hoy me parece la pregunta, ¿en qué lugar encontrás el periodismo de la Argentina hoy, después de esta diáspora tan fuerte marcada de la última década, ¿no? Pues en un proceso como de reconversión. Sí, en cuanto a lo doméstico, a la situación en la Argentina, sí, también una reconversión por una cuestión de todo lo que vivimos la última década, entre los que eran supuestamente periodistas militantes, periodistas opositores, la grieta, toda esa historia. Y más allá de eso, la reconversión con respecto a todo lo que se nos viene desde el mundo gráfico, que caen las ventas, la publicidad que está empezando a mermar. Por otro lado, los lectores, los consumidores, la audiencia, como quieras definirle, que están migrando hacia nuevas tecnologías, el telefonito, computadoras. Y en definitiva, vos, yo, todos los periodistas estamos afrontando un desafío durísimo, que es de qué vamos a vivir, de qué vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar de acá a 5 años, ni siquiera a 10, 15 años. Y ese es un desafío enorme cuando además hay una creciente dependencia de publicidad y la publicidad no está, y cuando viene, muchas veces viene como si fuera la publicidad oficial con condicionamiento, del mismo modo que ocurre con mucho empresario privado que cree que porque pone un cheque te dicta el título. Bueno, es un escenario complejo, pero realista. De todas formas, y escuchándote en otras charlas, uno referencia, también estudiante de comunicación en algún momento, hay cosas básicas del periodismo que no se mueven, la búsqueda de la fuente, certificar que los datos que tengan sean reales, y hoy más que nunca me parece que nos tenemos que fortalecer ahí. Sí, o sea que hay una expresión en los mercados financieros que en inglés es flight to quality, significa volar hacia la calidad. ¿Qué significa eso? Que por lo general el inversor, ¿sí?, puede estar invirtiendo en papeles, títulos, bonos de cualquier punto del planeta, y mientras que está jugando, juega, y entonces puede hacerte inversiones en, inventemos un país, Kamchatka, que como le da el 20% de interés, juega ahí. Ahora, cuando una situación realmente es compleja y cuando realmente quiere protegerse y realmente quiere estar seguro, se esconde, vuela hacia la calidad. Entonces termina apostando, invirtiendo en bonos del Tesoro norteamericano. Lo mismo pasa con periodismo. Vos podés tener y navegar por múltiples páginas estúpidas de internet donde te muestran señoritas desnudas o chismes y demás. Ahora, cuando realmente buscas información, ¿a dónde vas? A determinados portales de internet, a determinados canales de televisión, a determinados periódicos. ¿Por qué? Porque sabes que te ofrecen calidad. ¿Y eso qué es? Es lo que vos decías, el clásico. Hay cosas que no cambian. ¿Cuál es? La búsqueda de información, la verificación de información y la publicación de información contrastada y contextualizada. Y eso en definitiva es lo que en definitiva, más tarde o más temprano, y si en tu ciudad, tu pueblo, tu comunidad, donde sea, todo podemos huevear y terminamos viendo señoritas en pelotas, sí. Pero cuando necesitamos información en serio, todos sabemos a dónde vamos. En esta búsqueda de la verdad, del periodismo, ¿cómo has manejado este libro que estás presentando? ¿Un libro nuevo que ya está viejo? Así es. Es un libro que se llama La Piñata, que se basa en la información acumulada durante la última década, las investigaciones que desarrollé durante esta década, y que ya va por la 7ª edición. Y sí, la verdad que ya quedó desactualizado, pero gracias a Dios quedó desactualizado por la positiva, o sea, patéticamente por la positiva. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente ahora cuando nos están viendo, porque varios de los capítulos tienen que ser actualizados, porque por ejemplo yo revelo una serie operatoria de Ricardo Jaime que terminó siendo condenado, sobre un señor que trabajaba con él que admitió el que había recibido coimas, sobre Cristóbal López que después expuse los 8.000 millones, sobre Lázaro Báez, que yo ahí exponía que había recibido contratos por miles de millones de pesos y ahora, pese a las desmentidas de Julio Devido, se verificó que eran 21.000 millones de pesos. Entonces hay varios capítulos que por un lado se tienen que actualizar, pero porque se confirmó. Ahora, al mismo tiempo es que triste para nuestro país que mucha de esta que estaba saliendo a la luz se haya confirmado que en efecto era así. Qué pena que tengas razón. Exactamente, entonces son esas situaciones patéticas
que demuestran lo que estamos afrontando, lo que hemos afrontado. Y ojo, porque esto es un punto que yo también remarco en el libro, acá no nos concentremos solo en lo ocurrido durante la última década, acá hay que concentrarse en el sistema, porque esto viene desde antes y ya había situaciones de riesgo o actos de corrupción en los años y los gobiernos anteriores. De hecho, mis anteriores libros eran sobre otros casos de corrupción de gobiernos anteriores, sino que además lo que tenemos es que si el sistema continúa siendo el mismo, lo mismo ocurrirá con el gobierno de Mauricio Macri, porque en definitiva, si no, lo único que estamos haciendo es cambiando de nombres, repitiendo los vicios. Y vos y yo vamos a estar dentro de 1 año o 2 años viendo quién es el nuevo Lázaro Báez, el nuevo Ricardo Jaime o el nuevo Tudilo. Si nosotros, en las provincias, los tribunales de cuenta, esta realidad, tu libro muestra una escala, una dimensión mayor, superior, que nos abarca a todos. En las provincias pasa lo mismo, y cuando actúa el tribunal de cuenta por este sistema que vos decís que está caduco, me parece, llega tarde, porque la plata ya no está. O sea, ¿qué hacemos con eso? O sea, nos deja un gran vacío y muchas injusticias. Así es, y por eso también la importancia de las reformas, pero no por la reforma misma, o sea, no esta cosa de catopardismo, que cambiás un poquitito, le pones la pintura y que parece que cambiaste y no cambiaste nada, sino realmente unos cambios estructurales de un sistema que de a poco, no unas reformas estrambóticas que te ponen de patas para arriba, no, de a poco ir mejorando. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de que muchas veces se habla de la transparencia, no es una obsesión o de un capricho de poder ver los papeles por los papeles mismos, sino porque muchas veces, al poder mostrar todos los papeles, se reducen los riesgos de las tentaciones, se reducen los riesgos de caer en la corrupción, se mejoran los procesos, entonces hay más gente que, por ejemplo, sabe que va a haber una licitación, entonces más competidores pueden sumarse a esa licitación. Y si todo está en blanco, se reducen los riesgos de que el funcionario de turno o el empresario se tienten con llegar a un arreglo. Entonces, es algo tan sencillo como eso. Vos sabés que hay un ejemplo muy puntual. En Perú, por ejemplo, hasta han diseñado una aplicación en el teléfono que te permite ver las licitaciones de algunas áreas públicas. Te decís, no necesitas ni siquiera ir a la oficina, no necesitas poner tu clave, contraseña, usuario y que te empiezan con esas cosas estrambóticas. No, sencillito, en el teléfono, con una aplicación sencilla, vos podés ver todas las licitaciones de esa área del Estado. Sencillo. Me parece tan sencillo y de repente, pero que acá hay una complicidad entre todos que más allá de los partidos políticos, estas cosas que parecen tan simples hoy no se hacen. Es que también ahí pasa por nuestra responsabilidad como ciudadanos, digo, no ya como periodistas, vos o yo, o los televidentes como de su lugar, si fuera empresa o lo que sea. Es lo que en su momento Guillermo O'Donnell, el papá de Santiago y María O'Donnell, fue uno de los mejores politólogos que dio este país en los últimos 50 años. Y él hablaba de los riesgos de la democracia delegativa. ¿Qué es eso? El creer que vos y yo, con haber votado, ya cumplimos nuestra tarea como ciudadanos, bueno, listo, te veo dentro de 2 años, 4 años. No funciona así, no funciona. Ahora, ¿qué implica? Que nos tenemos que involucrar, que tenemos que reclamar, que tenemos que, por ejemplo, desde participar en redes sociales, enviar cartas de electores, reclamar a nuestros representantes, que puede ser, no te hablo de un diputado nacional, un senador nacional, ni siquiera un gobernador, pero sí tu intendente, tu concejal, tu consejero escolar. Porque esos son los que en definitiva después paso a paso van haciendo la diferencia, por ejemplo, en tu consejero escolar para el colegio donde van tus chicos. Ahora, si vos no le reclamas a tu consejero escolar, después bancate la consecuencia de que la escuela donde va tu hijo sea un asco y que los maestros sean de cuarta. ¿Por qué? Porque si no hay un involucramiento nuestro, ¿por qué el otro que se está beneficiando de un sistema, por qué va a querer cambiar ese sistema? No tiene ningún beneficio. Terminamos siendo cómplices, pero también me parece que nos diferencia un poco, y hablando de escalas como recién, en esto de decir, somos una sociedad que tenemos mucha corrupción adentro, porque los políticos nuestros no los dejó un plato volador acá. No, exactamente, y además es una sociedad que recordemos que en su momento con Carlos Menem ya tenía, acordate, la leche de Spadoni, Vico, María Julia, Gas del Estado, Estel, Entel, Aerolínea, AMIA, Embajada, la muerte de Carlito, y le dimos la reelección en el año 95 y decíamos que era rubio y de ojos celestes, ¿te acordás? Y según Gino Bogani era uno de los 5 hombres más elegantes del planeta, ¿te acordás?
Entonces, ¿eso qué habla? ¿Habla de Carlos Menem o habla de nosotros como sociedad? Porque en definitiva, Carlos Menem perfectamente esa noche podría haber dicho, hice todo esto que acabo de comentar y me dieron la reelección. Entonces, yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, en realidad eso nos habla a nosotros como sociedad. ¿Vos sabías que a Julio Argentino Roca, el hermano, el nombre era Ataliba? Estamos hablando fines del siglo XIX, para que los televidentes se ubiquen. Al hermano Ataliba era tan pirata, que mientras que el hermano hacía la conquista del desierto, él era el proveedor del Estado. Tan pirata que Domingo Faustino Sarmiento usaba el nombre Ataliba como sustantivo, como verbo. Entonces, ¿sabe cómo decía? Era, por ejemplo, sustantivo. A las moscas les gusta tanto la miel como a las atalibas las billeteras. Te decía, por ejemplo, porque era ya tan grosera la situación. Entonces, esto estamos hablando de hace ya más de casi 120 años y seguimos en una dinámica que por eso, si nosotros no cambiamos y mejoramos y nos comprometemos, cambiamos parte del sistema. Más transparencia, mejoramos la reforma con una reforma electoral y demás, vamos a estar repitiendo los vicios. Y otra vez, vos y yo vamos a estar viendo quién es el Lázaro amarillo del PRO dentro de 1 año o 2 años. De hecho, yo ya estoy en eso. ¿Cuál es el rol del periodismo hoy para vos? Informar, lo cual es algo tan sencillo y tan rudimentario como difícil. Porque por un lado tenemos muchísimas versiones, chismes, operetas, colegas pagos, operaciones de prensa, nada, basura, mentira, que al final muchas veces es más difícil encontrar información y verificarla y contrastarla cuando hay demasiado ruido alrededor que cuando no hay nada. Es esta historia, viste, del refrán ese de cómo haces para esconder un elefante en medio de otros 100 elefantes. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil encontrar el elefante que a vos te interesa y que a vos te llama la atención. Si es el único elefante en toda la ciudad de Córdoba, facilísimo. El periodismo de investigación, esta área tan particular, ¿tiene sentido? Sí, sí. Tiene, a ver, nuevas dificultades o desafíos y nuevas oportunidades. Y entendido por lo siguiente, nuevos desafíos porque, entre otras cosas, los corruptos también se han profesionalizado, esconden mucho mejor las trampas. Y cuando yo veo, por ejemplo, algunas de las investigaciones que ocurrían hace 30, 40, 80 años, claro, para nosotros es una pavada. O sea, lo hacemos nosotros en 24, 48 horas, porque la información estaba ahí, porque nadie la buscaba, y entonces cuando se empezaba a buscar salía mucho más rápido a la luz. Entonces, por un lado, los piratas se han complejizado. Ahora, también es una nueva oportunidad, y te lo digo porque con las nuevas tecnologías, con la nueva información, había momentos durante los últimos años, cuando te acordás que la Inspección General de Justicia, que es como el registro público de comercio para la Ciudad de Buenos Aires y nacional, en la IGJ habían hecho un cepo para evitar que saliera a la luz la información sobre el caso Vudú, Lázaro Báez, Joe Klender y demás. Y la cosa era tan insólita que para mí era más fácil obtener información por internet de Suiza o desde del estado de Florida con 2 clics de lo que era en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, era una situación increíble en la cual al final era para mí más fácil entrarle al supuesto paraíso fiscal de Suiza y al registro público, la Zürcher Handelskammer, de lo que era conseguirla en Buenos Aires mismo. Entonces eso también te ofrece una oportunidad de buscar información que hace 30 años nos hubiera implicado a vos y a mí subirnos a un avión para ir a golpear una puerta para ver si encontrabas a alguien que detrás de esa puerta te abriera la puerta. Ni siquiera te digo que te la diera la información, que te abriera la puerta. Ahora con doble clic ya está. ¿Sigue funcionando la garganta profunda en la investigación periodística? Sí, todavía sí. Pero, digamos, vamos a darle 2 películas, si querés, a los televidentes. La primera es la tradicional, que es Todos los hombres del presidente, en la cual hay 2 periodistas norteamericanos que son del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, que tienen información y avanzan sobre el entonces presidente Richard Nixon con una fuente, una gran fuente, que es la garganta profunda, en el sótano de un estacionamiento y hablando así. Eso es una forma. Y eso a veces ocurre, a mí me ha ocurrido. Yo tengo fuentes que, para que tengas una idea,
Yo me comunico con esas personas con una de ellas hace 4 años a través de un sistema de mail con doble encriptación y yo todavía no sé ni siquiera el género, no sé si es varón o mujer, porque incluso me escribe, tengo una frustración, no me pone estoy frustrado o estoy frustrada, entonces ni siquiera sé eso, no sé si es varón o mujer. Ahora, eso sí, a veces me ocurre, sí, pero en realidad la película que más se acerca a nuestro trabajo cotidiano hoy es una película que hace un par de años, o el año pasado, ganó el premio Oscar, Spotlight, en primera plana, que realmente recomiendo a quienes nos están viendo que la vean, porque van a ver ahí cómo es hoy nuestro trabajo cotidiano, que tiene muy poco de romántico, esta cosa, viste, de encontrarte con una fuente que te dice, y tiene mucho del picar piedra, el buscar información, buscar expedientes, el tocar timbre, el tratar de hablar con personas, que esas mismas personas que muchas veces son las víctimas no quieren hablar por temor y te terminan echando patadas. Entonces decís, mirá, al final quien tendría que tener interés en que la información trascienda, la que menos interés tiene porque no quiere la revictimización. Y todo ese desafío cotidiano que tiene mucho de zapatos, de caminar y recorrer pasillos y demás, y poco de romántico. Ahora, a mí me encanta. Bueno, ya para ir cerrando, estamos en plenas jornadas acá, y le venís a hablar a los empresarios o a la gente que está en estos sectores de emprendedores sobre transparencia. Sí, porque precisamente de esto que estábamos hablando vos y yo, de la dinámica de la transparencia, de la dinámica del involucrarse, y que eso otra vez también implica el involucrarse como empresarios en pequeños grandes pasos que hagan la diferencia. Yo creo que si los propios empresarios, por ejemplo, presionan, reclaman para más transparencia, por ejemplo en contrataciones públicas, probablemente les genere menos dolores de cabeza y menos tentaciones después de tener que pagar coimas. Y yo creo que eso también pasa por un rol de los propios empresarios en involucrarse. Porque en definitiva, vos, yo y todos los que están acá metidos, nosotros vivimos en este país. Y nuestros chicos, el tuyo, el mío, los de estos, se van a subir a un tren y pueden terminar estrolados como en la tragedia de 11 y muertos. ¿Y eso quién te lo paga? Nadie. Muchísimas gracias, Alconada Amón, es un placer hablar con vos y es un placer porque uno recupera de las viejas clases de periodismo, a pesar que sos más joven que yo, de las viejas clases de periodismo, los pilares que son fundamentales y que van a seguir estando allí. Verificación de la fuente en este mundo de tanta información. Así es, y muchísimas gracias por tu tiempo, gracias. Muy bien, señores, conversaciones en la nube con un invitado muy especial.